Hola, ¿cómo están? Estamos en el último video de esta serie que hemos trabajado para ustedes. Pues estamos ya a altas horas de la noche solamente para que valoren cómo se les aprecia y pues estamos trabajando por y para ustedes. Pues vamos a concluir los temas que incluyen este bloque número 3. Revisábamos anteriormente lo que fue la patrística, las posturas de Agustín de Hipona, de Tomás Aquino, y pues prácticamente con ellos iríamos cerrando la parte de este pensamiento filosófico eh, que sostiene lo que va a ser el cristianismo. En esta Edad Media se va a dar la transición ya para finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la transición de una época a otra. Vamos a pasar de la Edad Media a lo que va a conocerse como la Edad Moderna y un periodo de transición va a ser conocido como el Renacimiento y posteriormente también que va a dar paso a la Ilustración. Y en este Renacimiento que va a tener como epicentro la ciudad de Florencia en Italia, va a surgir uno de los filósofos más importantes que pues ha dado las culturas de Occidente, que va a ser Nicolás Maquiavelo. Él se va a enfocar principalmente en las cuestiones políticas, su filosofía va en torno a la cuestión política y bueno, voy a hacer una pequeña pausa para solicitarles que puedan hacer una revisión, una investigación acerca de su biografía. Les voy a pedir que por favor lo anoten en su libreta. Va a ser parte de lo que yo voy a estar revisando y calificando. Entonces, pues ahí es importante que hagan esta anotación también, por favor. Eh, Sus datos biográficos, básicamente. Y les hago la recomendación de que también lean su libro, su principal obra llamada El Príncipe. Ahorita voy a hablar de manera muy general, muy superficial, cuáles son las bases de las ideas de Nicolás Maquiavelo, pero para que podamos profundizar más en sus propuestas, pues es importante que puedan darle una leída al Príncipe, que es una obra obligada para cualquiera que se interese en estudiar lo que es el derecho, ¿vale? Entonces, bueno, retomando parte de lo que plantea Maquiavelo, nos dice aquí el texto: su método consiste en hacer una descripción de los acontecimientos políticos partiendo desde luego de su propia experiencia. Él fue un personaje que tuvo acercamiento con muchas personas de poder en Italia, y pues a través de su conocimiento empírico, de la experiencia que él iba adquiriendo, pues fue desarrollando sus ideas centradas para poder posteriormente eh, ejercer influencia sobre estos personajes con los cuales él tenía contacto. Maquiavelo era un hombre práctico, realmente no era tanto de cuestiones teóricas, sino que él basaba justamente su experiencia en cosas vividas, en cosas que él tenía a su alcance, que podía observar. Según Maquiavelo, la sociedad es la gran entidad por la cual se deben esforzar los gobernantes, anteponiendo el bien común sobre los bienes particulares. Esto de primer momento pues suena algo ideal, pero realmente qué tanto se ha llevado esto a la práctica en cuestión política, pues bueno, los hechos hablan por sí mismos, pero pues es parte de la retórica, parte del discurso que debe de tener un buen político. Tiene que creerse la idea de que realmente lo importante es el bien común, que es el bien que debe de prevalecer, incluso por sobre los intereses propios. Esa es una de las ideas básicas, de las primicias que establece Nicolás Maquiavelo y que retoma todo lo que es la cuestión de la ciencia política en los siglos posteriores. Maquiavelo sostenía que quien ostenta el poder en la sociedad es el responsable de la paz y la seguridad de su estado. Y para que pueda ejercerse esta idea,
decía Maquiavelo, toda acción va a ser aceptada y justificada. Y lo podemos ver, por ejemplo, en muchos gobiernos en la actualidad. Incluso en la misma situación en la que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes han visto las noticias, sabrán que existe en el estado de Jalisco un gobernador, Alfaro, que para garantizar la paz, la seguridad y la salud de los jaliscienses, pues ha establecido un toque de queda, ha impuesto algunas medidas de restricción que pues realmente están atentando contra los derechos individuales y contra los derechos colectivos de sus ciudadanos. Pero pues según las bases jurídicas, las bases del derecho, eh, un gobernante puede tomar estas decisiones y toda acción va a ser aceptada y justificada porque, como lo dice la frase más famosa de Maquiavelo, el fin justifica los medios. También nos dice aquí, el gobernante no buscará sus propios beneficios porque los ciudadanos se darán cuenta y le aborrecerán y buscarán el momento y los motivos para destituirlos. Obviamente, ante esta idea, pues también se han generado una serie de leyes que son candados y que van a evitar que quienes ostenten el poder puedan ser destituidos por parte de sus gobernados. Hay muchos principios jurídicos del derecho que, si bien los establece Maquiavelo, con el paso del tiempo pues se han ido desvirtuando y pues han cambiado la realidad del derecho, de la ciencia política hoy en día. Otro de los principales pensadores de esta etapa del Renacimiento, que va a enfocarse ya no tanto en las cuestiones políticas, sino en una cuestión religiosa, podemos decir aquí que va a combinar las cuestiones políticas con la religión. Este personaje, del cual también les voy a pedir no que investiguen tanto su biografía, sino que busquen y puedan imprimir, tener impresas las 95 tesis propuestas por Martín Lutero. Este es el personaje del cual vamos a hablar, vamos a abordar en estos momentos. Martín Lutero, un sacerdote de origen alemán, que contemporáneo de Maquiavelo. Ellos nacieron a mediados del siglo XV y van a vivir hasta mediados del siglo XVI en Europa. Bien, Martín Lutero va a generar en esas 95 tesis una reforma que va a ser conocida como la Reforma Protestante. Nos dice aquí el texto: era sacerdote y en un periodo de su vida fue enviado a Roma para aprender del mismísimo Papa. Pero su sorpresa fue contemplar la corrupción que existía en el Vaticano. En estos momentos, el Papa que estaba ocupando el trono papal era un miembro de la familia de los Borgia. Les recomiendo también que puedan investigar acerca de esta familia, acerca del Papa que pertenecía a esta familia de los Borgia. Se van a dar cuenta que es una familia fue una familia muy problemática, tenía muchas situaciones que escapaban incluso a veces a lo verosímil. Es muy interesante que puedan hacer una revisión sobre la familia de los Borgia. Bueno, resulta que en estos momentos, cuando Martín Lutero llega a Roma, él se encontró que existían muchas personas llenas de vicios y que no tenían principios. Y esto empezaba desde el mismísimo Papa. Hacían fiestas donde había abundante alcohol, donde había sexo, donde había todo tipo de vicios que los principios cristianos pues no permitían o condenaban. Y sin embargo, en el Vaticano eso estaba presente.
El otorgar el perdón se convirtió entonces en un gran negocio y se comercializaba con ello. Martín Lutero, al observar esto, pues se horrorizó. Él decidió comenzar con una campaña contra el negocio de las indulgencias, así se le llamaba a estos perdones que se otorgaban. Si yo, como cristiano, cometía un pecado, no sé, me metía con una mujer casada, sencillamente iba con un sacerdote, le pedía que me vendiera su perdón, la indulgencia se le llamaba, pagaba una cuota y entonces se me otorgaba un certificado donde supuestamente se me perdonaba por ese pecado que había cometido. Eh, esta situación va a orillar a Martín Lutero a renunciar a la Iglesia Católica y pues a fundar él lo que va a ser conocida como la Iglesia Protestante. Y de ahí pues van a surgir pues todas las demás religiones o sectas, si así la quieren ver, pues, testigos de Jehová, los anglicanos. Bueno, los anglicanos fue una historia diferente, después la podremos observar, analizar. Eh, pero en fin, todas las religiones que no pertenecen ya como tal a la Iglesia Católica, pues se van a desprender justamente de la Iglesia Protestante de Martín Lutero. Pues obviamente él al renunciar al catolicismo, pues lo excomulgan, es decir, lo expulsa a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Pues no renuncias, nosotros te expulsamos. Y pues lo acusan de hereje por tener una postura diferente y se le excomulgó. Eh, Martín Lutero, con respecto al concepto del hombre, nos dice, el hombre está corrompido desde el pecado original, por lo que está privado de toda rectitud. Para él, a diferencia de Aristóteles o de Sócrates, perdón, de Sócrates, el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre nace con cierta maldad desde el pecado original. Y bueno, como podemos ver en las imágenes que están en esas diapositivas, lo que nos representan esas imágenes es qué es lo que hacía la Iglesia Católica con aquellos que contravenían a sus intereses, a los que llamaba de herejes. La Iglesia formó lo que se va a conocer como la Santa Inquisición, y en la Santa Inquisición pues va a ser una congregación de sacerdotes con cierta autoridad que van a condenar a aquellos que atentan contra los intereses de la iglesia. Y pues como podemos ver en esta primera imagen, pues era uno de los mecanismos de tortura que se ejercían contra los que consideraban herejes. Podemos ver, por ejemplo, se ponía una rueda en el patio central de un poblado y ahí a los condenados se les acostaba y se les hacía girar o incluso también se les amarraban cada una de sus extremidades, las piernas, los brazos, y eran tirados en diferentes direcciones por parte de los caballos. Entonces los condenados quedaban desmembrados. Tenemos aquí esta otra imagen donde lo que podemos ver es al condenado que está atado, está sujeto a una rueda, y en la parte inferior de esta máquina existía una serie de navajas que estaban dispuestas a manera de que se hacía girar, el verdugo hacía girar esta rueda, junto con ella el condenado, y pues el condenado era pasado por esas navajas y pues quedaba hecho tiras. Y pues el aparato de tortura más utilizado y más conocido pues fue la hoguera, ¿no? Donde los condenados eran quemados vivos, y pues así se trataba de hacer ver a aquellos que atentaban contra la iglesia que pues no era algo conveniente, ¿no? Estas eran algunas de las cosas que tenían que vivir las personas que buscaban salir del oscurantismo, de la ceguera de la religión, y darle nuevas luces, nuevos bríos al conocimiento que va a venir con el Renacimiento, con la Ilustración, y que va a dar paso a la Edad Moderna. Pues con eso concluyo esta serie de videos. Si existe alguna duda, repito, vuelvan a reproducir el video. Y si no, pues
Anoten en la caja de comentarios y posteriormente responderemos a esas dudas. Hasta luego, buenas noches.